Muy bien. Muy bien. Sí, Gerardo nos habla del inicio del pecado. Él dice que poco a poco reflexionó y entendió que el pecado no había nacido en el hombre, había nacido en el ámbito espiritual con Satanás. Sí, tú pensabas que el pecado había nacido en el hombre. No nació en el hombre, se lo introdujo Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a leer entonces adelante, a conocer más de la incapacidad del hombre. Dice, la situación del hombre es deplorable, ya que sus características y virtudes han sido degradadas y distorsionadas. Está ciego porque no puede ver la verdad. La palabra de Dios dice que vive en tinieblas. Está perdido porque no conoce el camino para llegar a Dios. En Juan 14, 6, escuchamos la declaración de Jesucristo, ¿verdad? A estas necesidades, ¿verdad? A su ceguera y hasta a su extravío. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El hombre está muerto porque al no tener a Dios, no tiene la vida. En 1 de Juan 5, 12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo, así de fácil. Para la vanidad del hombre, para la ignorancia y para el que no ama a Dios, que no conoce a Dios, cree que tiene vida en otras situaciones, cree que esta vida es el placer y el gozo que Dios tiene designado a los hombres. Y no es así. Si no tenemos la vida, si no creemos en Cristo y no lo tenemos en nuestro corazón, no tenemos vida. Eso lo sabemos por la palabra de Dios. Dios entonces dio al hombre las reglas para vivir de manera apenas aceptable y tolerable. Habló primero a los patriarcas directamente con su propia voz, luego estableció una ley por medio de Moisés. No obstante, la ley no era suficiente para que el hombre subsistiera e hiciera las cosas de manera precisa. Y Dios pidió muchos requisitos expresados en el libro Levítico. Unos requisitos para hacer holocausto y mantenerse vivos, limpiando el pecado. Otros requisitos de comportamiento. Nos puede hasta marear o cansar, agotar cuando vemos tantos requisitos en el Levítico. Quienes lo han leído, había que ser limpio para tantas situaciones y cualquier pecado había que exponerlo, llevarlo en ofrenda, en holocausto, para ser limpiado, para ser limpio, para ser puro. Y la vida del hombre era caminar como en una cama de clavos, era un campo minado, era imposible. Había tantos y tantos requisitos y hacías algo, no, dijo el Señor que no está bien. Uy, ¿ahora qué hacemos? Pues no te muevas, vamos a lavarte, ¿no? Era impresionante. Eso era solamente demostrar al hombre, no eres limpio y no lo puedes ser. Y el Señor fue poniendo reglas y a quienes Él les llamó, Él les confió en su fe, de que lo conociendo, les confió que obedecieran. Obedecían algo, veían que resultaba que Dios cumplía, que era fiel, y fallaban otra vez. Y volvían a fallar. Los grandes patriarcas, los grandes reyes por quienes habló Dios, fallaron una y otra vez, demostrando que el hombre sí tiene esa capacidad, ese libre albedrío, únicamente para equivocarse. Al faraón le dice, a ti te levanté solamente para demostrarte y para derribarte, y porque te demuestro que no puedes, no eres nadie, tu poder no es nada sin mí. Vamos a Deuteronomio 30, por favor, me gustaría que lo tuvieran. Versículo 15 al 20. Esta imagen de salvación, esa imagen que el hombre al estar destituido no comprende,
Nosotros podemos hablar con alguien inconverso y decir, oye, necesitas salvación. Mira, te traigo el Salvador, te traigo el Evangelio. Dicen, yo no necesito Salvador, ¿verdad? No creen que necesitan. Entonces, esa idea de salvación no la conocía el hombre porque no conocía otro estado. Crecemos y nacemos conociendo un ámbito y no conocemos qué más hay. Entonces el hombre, todas las generaciones nacieron sin conocer a Dios. Y el Señor siempre se mostró cómo es de grande, cómo es de imponente delante de Él. Y vean lo que le dice únicamente para darles el concepto de lo que era vida y muerte en Deuteronomio. Le dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Esto es de veras un testimonio claro de que el Señor nos da libertad. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Aquí dice, pero si tu corazón se rebela y no obedeces, si no te desvías, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destituido sin remedio. Sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Ojo en este, me encanta. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir. Entonces el Señor estaba educando a su pueblo y diciéndole, conocerme, creer, obedecer, significa vida. Ignorarme, no obedecer, significa muerte. Los estaba educando. Y dice el Señor, por si alguna vez me reclamas, por si alguna vez me dices que yo fui una máquina de mis voluntades y mis designios y que me hiciste como un robot, te estoy poniendo al cielo y a la tierra de testigos, te estoy dando libertad. Muchos de los que consulté para ampliar lo más posible mi clase, los videos que vi, que son del mundo en realidad, son hombres que están diciendo, si Dios me hizo a su voluntad, es culpa de Él. Y si Dios me dio una libertad de hacer las cosas, yo las voy a hacer, porque es mi libertad y es mi libre albedrío. Y están en un dolor y un capricho contra Dios. Y dicen, si no me dio libertad y me va a culpar porque dice que Él todo tiene bajo control, entonces mi pecado es culpa de Él. Y aquí está el Señor diciendo y previendo eso, y está diciendo, pongo a la tierra y al cielo de testigos de que te estoy dando libertad. Sí. Sí, adelante, sí. Le está mostrando, definitivamente le está mostrando. Ahora, esto, repito, es educación. Educación. No hay una persona, un personaje que sea bíblico, que haya por su obediencia sido salvo. ¿Conocen a alguno que por su obediencia haya sido salvo? ¿Que se haya ganado la salvación por sus obras? No hay uno. ¿Qué quiere decir? Que este capítulo o este versículo sería una sugerencia de que si obras bien te salvas, pero es una educación. Es una educación. El Señor está mostrando, yo soy la vida, sígueme, cree en mí. Ya sabe que para el hombre le era imposible por sus obras. Vamos adelante, dice, Dios le estaba demostrando al hombre su incapacidad de ser fiel y obedecer al 100%. ¿Qué dice en Santiago 2:10? Dice, el que cumple con toda la ley, pero falla en un mandamiento, falló toda la ley, es culpable de toda la ley. Entonces, cuando alguien nos diga, es que yo tengo libre albedrío, ya sabemos que se usa mal. Entonces, cuando nos digan, es que yo tengo libre albedrío, está suponiendo que se puede salvar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como Santa Claus, ¿verdad? ¡Jo, jo, 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 jo! ¿Quién tiene la capacidad de salvarse? No es posible. Perdón. Santiago 2,
10, perdón. Sí. Dios no hizo al hombre condicionado a actuar como un autómata o un robot. El hombre nunca ha perdido esa voluntad de actuar. El hombre, sin embargo, no podía por ningún medio propio salvarse ni recuperar su relación de comunión con su Creador. Al estar apartado y en tinieblas, le era imposible siquiera apreciar la dimensión de su condición. No sabía ni el hoyo en el que estaba. A la mayoría de la gente de veras le decimos, tú necesitas de Dios. No, yo estoy bien, no necesito a Dios. Este infierno lo estoy pagando. ¿Perdón? Creo en Dios a mi manera y Él sabe que así estoy bien, y etcétera. Toda obra del hombre natural es desagradable a los ojos de Dios. ¿Qué nos dice Isaías 64:6? Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. En la versión de la Biblia de las Américas dice todas nuestras obras de inmundicia, y dice que parecían o que eran justas a nuestros ojos, y después dice nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Fíjense qué interesante, dice otra versión, la nueva traducción viviente dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Somos como trapos sucios. Bien, cuando no conocemos de Dios, cuando no somos convertidos, todo lo que hacemos no honra a Dios. Sí, pastor. ¿De qué capítulo, pastor? Deuteronomio, sí. Sí. Su engaño. Uh-huh. Al engañador. Entonces abandonó a Dios. Sí. Sí, pastor, muchas gracias. Eso es cierto. De hecho, es muy triste porque hay pastores y hay iglesias que siguen diciendo al hombre que él puede elegir su salvación, porque si Dios lo hizo a semejanza suya, tiene esa libertad de la que está hablando el pastor. Pero olvidan lo que les acabo de decir, olvidan que el hombre tuvo muerte espiritual. La semejanza con Dios la perdió. Es que nos gusta escuchar semejanza, 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, 2 oídos. Dios está hablando espiritualmente, es mucho más alto y más sublime que eso. La semejanza es como la perfección de Dios, como lo inconcebible para el hombre, la eternidad, lo absolutamente justo, lo absolutamente puro, la omnipotencia, la omnipresencia, cómo todo eso era posible de ser captado por el hombre. Eran características espirituales. La semejanza de Dios
No quiere decir que Dios tenga 2 brazos y 2 piernas. No las necesita. Esa semejanza era de un carácter espiritual y es mucho más necesaria. Cuando vamos a Cristo, cuando nos convertimos, la comprendemos. Cuando el Señor te toca en tu corazón y sabes, tienes a Dios en tu corazón, empiezas a entender, wow, ahí estaba y no lo veía. Y entonces el Señor nos lleva nuevamente a esa semejanza, porque ahora dice, ahora son nuevas criaturas. Ya no estamos en lo oculto, en lo perdido. Entonces, por eso digo que es una tristeza que hay pastores, iglesias completas, y son las más numerosas, que dicen, tú tienes tu libre albedrío y tú puedes salvarte o no. No leen. Antes de la fundación. Eso es, no leen eso. Exacto. Así de fácil. Es difícil de entenderlo, sí. Bueno, sí, sí, tienes razón. Solamente quiero tomar y rescatar un punto que puede ser malinterpretado. Lo que queremos, lo que más desea un hijo de Dios, y lo acabamos de cantar, es que sus voluntades, que sus deseos, que sus libertades sean como las de Dios, se sometan a Dios. Entonces, de alguna manera nosotros estamos, como dice la palabra de Dios, mortificando nuestra carne o matando nuestra carne y nuestros deseos, sometiendo nuestra voluntad a la de Dios. En ese aspecto, solamente en ese aspecto sí pedimos que nuestro libre albedrío sea más reducido únicamente en obediencia a Dios. Pero por favor, nunca perdamos de vista, nunca olvidemos que para el mundo y para la mayoría de las iglesias, en el entendido de esta palabra, libre albedrío es libertad de salvación. Entonces mejor no mezclar, mejor evitar tocar el tema. Es más fácil decir, no creemos en el libre albedrío. Sí, Chela. Mi clase hubiera tomado menos de 1 minuto, Chela, si hubiera tenido yo esa resolución. Créeme que esta materia es el comprimido de muchísimos estudios de todo lo que venimos hablando, de todo lo que yo vengo hablando de la predestinación, de los puntos calvinistas, de la iglesia reformada. Si fuera así de fácil, Chela, te aplaudo porque es muy sencillo cuando ya lo tienes en el corazón, pero te invito a que lo transmitas porque no es fácil. Dice, sí. Sí, nuestra libertad de alguna manera nos está educando en nuestros errores, ok, pero es cierto que lamentamos todavía tener la fuerza de la carne que está muy difícil de controlar. La carne es muy traicionera. La carne es mala, ¿verdad? Los vegetarianos dicen eso. Fíjense que sí les conté, ¿verdad? Que había unos vegetarianos unos caníbales que eran vegetarianos, ¿les conté? Unos caníbales que eran vegetarianos, nomás comían las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y la flora intestinal, wow. ¿Te gustan los tacos de tripa? Yo creo. Vamos a continuar. Ya voy a hacer mucho más fácil para terminar unas cuantas frases. La manzana de Adán. Esta sí entra aquí en mi clase. Ok.
Fíjense en esto que acabamos de decir, somos nuestros actos, y dice en la traducción del lenguaje actual, aún nuestras mejores obras son como trapo sucio, ¿ok? Y dice, esta declaración en el libro de Isaías nos dice que nada de lo que haga el hombre natural agrada a Dios, ni la obra más bien intencionada es agradable a Dios. Cuando viene del inconverso por la simple razón de que esas obras no tienen como intención honrar a quien honor merece. Podemos ver que asociaciones humanitarias, organismos benéficos, grupos de personas bien intencionadas realizan abundantes obras generosas y de bien para el mundo, para proteger el medio ambiente, para beneficio del hombre, para cuidar intereses de la sociedad, pero ninguno de esos actos honra a Dios ni le exalta, ¿verdad? Fíjense que es curioso, pongan ojo en esto, la mayoría de los grupos que hay ahora, y cada vez hay más, de los grupos ambientalistas y protectores de la naturaleza, son, en su gran mayoría, esas personas las que adoran la naturaleza, adoran a las obras de Dios, ¿sí? Están ahí con la energía y le piden permiso a la tierra para comer los frutos, ¿no? Un montón de hippies, ¿verdad? Entre más aman a la naturaleza, ¿no? Entonces la gente dice, ¡qué buenos son! Hermanos, alguna vez hasta nos invitaron a suspender el servicio del domingo para irnos a protestar por las minas y las playas. Vamos todos allá porque Dios nos quiere allá defendiendo su tierra. ¿Son buenas obras para Dios? No, porque no le honran. Sin embargo, Dios se sirve de ellos, ¿sí? Se sirve de ellos y utiliza para su honra, pero de otra forma. Lo utiliza obviamente dando bendición a su pueblo. Si viene un ambientalista y limpia las basuras y me limpia las playas, me está haciendo un bien. Pero él adora a la naturaleza. Ese es su error. Entonces su obra no es agradable a Dios. En su relación espiritual no está bien con Dios. Puede limpiar todas las playas, todos nuestros litorales y seguirá siendo desagradable para Dios. ¿Verdad? Esto tenemos que entenderlo porque nos fascinan las bonitas obras. Nos fascinan. No, si lo hacemos en conciencia de que estamos cuidando el lugar donde vivimos y lo que Dios nos dio está muy bien. Nada más no te hinques delante de un cactus a decir el San Cactus me mandó a limpiarte o... Sí, digo, es que hay cada atrevimiento el día de hoy y lo sabemos. La energía, el cuarzo. Vamos a dejarlo ahí si les parece y continúo la semana próxima, así de que les traigo más material, así no se aburren. No, y corrijo esto que tiene algunas letras de más o de menos. No sé si hay dudas hasta ahí. ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario? ¿No? Como dice Hugo, ¿algún qué? ¿Chisme, mala broma o broma pesada? ¡Wow! No, resérvensela. Bien, espero que hasta ahora vayamos bien y va a ser más ligero ya la próxima clase. Vimos lo más importante y espero que haya estado claro. Es un gusto compartirlo con